Imagina esto por un segundo. Tienes más de 60 años. Te levantas por la mañana lleno de energía. Juegas con tus nietos, cuidas tu jardín y decides ir a la clínica para ese chequeo de rutina que todos te dicen que debes hacer. Te sientes perfectamente sano. Pero unas horas después, sales de ese consultorio con un papel en la mano, un nudo en el estómago y una etiqueta de paciente enfermo que acaba de destruir tu paz mental para siempre. No porque estuvieras realmente enfermo, sino porque fuiste a buscar un fantasma que nunca debiste despertar. Hola a todos, soy el doctor Alejandro Castillo. Llevo más de 20 años ejerciendo la medicina, viendo pacientes, salvando vidas y lamentablemente viendo cómo el propio sistema médico a veces le falla a quienes más debería proteger. Lo que voy a compartir con ustedes hoy no es algo que van a leer en un folleto de su hospital local. Esta es una de esas conversaciones de pasillo, de esas confesiones que los médicos nos hacemos en voz baja mientras tomamos un café entre turno y turno. Hoy voy a romper ese silencio, porque el costo de callar es demasiado alto. Existe una frase en nuestro gremio que me causa escalofríos cada vez que la escucho aplicada a pacientes mayores de 60 años. Es solo una prueba de rutina para estar completamente seguros. Esa frase, aparentemente inofensiva, ha causado más daño, más ansiedad y más complicaciones innecesarias que muchas de las enfermedades que intentamos prevenir. Hoy vamos a hablar de 5 pruebas intestinales que si ya pasaste la barrera de las 6 décadas, yo, como médico, me negaría rotundamente a hacerme si no tengo síntomas claros. Y te voy a explicar exactamente el porqué. Sin palabras técnicas complicadas, sino con la lógica pura de alguien que ha visto las dos caras de la moneda. Quiero presentarles un concepto que vemos a diario en los hospitales, pero del que nadie le habla al paciente. Lo llamamos el efecto avalancha. Imaginen una montaña cubierta de nieve. Una pequeña piedra rueda desde la cima. Es diminuta, parece completamente inofensiva. Esa pequeña piedra es la prueba de rutina, el examen hecho por si acaso. Pero al rodar, esa piedra acumula nieve, crece, gana velocidad y termina provocando un desastre masivo. En la medicina moderna, que a veces está obsesionada con no dejar ninguna piedra sin voltear, esa primera prueba puede arrojar lo que llamamos un hallazgo incidental. Una pequeña anomalía, una sombra borrosa o un pliegue que ha estado ahí toda tu vida. Es como una arruga más en tu intestino, algo que nunca te iba a matar y que jamás te habría dado un solo dolor. Pero como la máquina lo detectó, ahora el protocolo exige que lo investiguemos. Esa primera prueba lleva a una segunda prueba más invasiva. Esa segunda prueba requiere anestesia o sedación, la cual provoca una caída de presión o una reacción adversa en tu cuerpo, terminando en una hospitalización prolongada que destruye tu vitalidad y tu independencia. Tu paz mental se esfuma en un instante. A lo largo de mi carrera, he tenido que consolar a hombres y mujeres fuertes que entraron caminando a hacerse una revisión preventiva y terminaron postrados en una cama por complicaciones de procedimientos que jamás debieron autorizar. Todo por buscar un problema donde no lo había. Mi objetivo con este video no es que le pierdan el respeto a la medicina, ni mucho menos que dejen de ir a sus consultas. Todo lo contrario. Mi objetivo es enseñarles a practicar una medicina inteligente y humana. Quiero que entiendan que cuando cruzamos la línea de los 60 años, la calidad de vida no es un lujo. No es un extra negociable, es el objetivo principal y absoluto de cualquier tratamiento médico. Así que, si estás listo para abrir los ojos, para tomar el control de tu salud y descubrir qué hay realmente detrás de la cortina de los chequeos intestinales rutinarios, quédate conmigo. Presta mucha atención. Vamos a desarmar este sistema pieza por pieza, empezando por entender qué le pasa realmente a tu cuerpo en esta etapa de la vida. Antes de revelar la primera prueba de nuestra lista, necesito hacer una pausa vital para entender verdaderamente por qué un examen que salva vidas a los 40 puede convertirse en una trampa mortal a los 80,
tenemos que hablar de algo que la medicina de protocolo a menudo prefiere ignorar: el paso del tiempo y cómo transforma silenciosamente tu cuerpo por dentro. No somos máquinas a las que simplemente se les cambia una pieza defectuosa. Somos organismos complejos, y las reglas del juego cambian de manera drástica cuando cruzamos la barrera de los 60 años. Imaginen por un momento una manguera de jardín recién comprada. A los 30 o 40 años, tu intestino grueso, tu colon, es exactamente así. Es robusto, es flexible, está profundamente hidratado y tiene una capacidad de resistencia asombrosa. Si los médicos introducimos un tubo por esa manguera nueva y la inflamos con aire para poder observar su interior, el tejido se estirará sin ningún problema. Resistirá la presión, hará su trabajo y, en cuestión de horas, volverá a su forma original sin quejarse. Pero ahora, quiero que visualicen esa misma manguera después de haber pasado décadas a la intemperie, bajo un sol implacable, soportando el desgaste diario y el peso de los años. ¿Qué le ocurre inevitablemente? Se vuelve rígida, sus paredes se vuelven delgadas, pierde por completo su elasticidad y se vuelve extremadamente frágil. A los 70, 75 u 80 años, la pared interna de tu intestino se parece mucho más a un papel pergamino antiguo y reseco que a esa goma elástica de la juventud. Cuando interiorizamos esta cruda realidad anatómica, la perspectiva médica cambia por completo. Introducir un endoscopio, que al fin y al cabo es un tubo largo y extraño, e inyectar aire a presión dentro de un colon envejecido para buscar anomalías, es someter a ese tejido frágil a un estrés físico extremo. Lo que en un cuerpo joven es un simple estiramiento de rutina, en un cuerpo mayor puede convertirse en un desgarro, o peor aún, en una perforación. Y déjenme ser brutalmente honesto con ustedes. Una perforación intestinal no es un pequeño inconveniente que se soluciona con una curita. Es una emergencia quirúrgica catastrófica. Implica abrir el abdomen de urgencia, enfrentar infecciones masivas y, muy a menudo, terminar con una bolsa de colostomía permanente. Todo esto, recordando, en un paciente que entró al hospital sintiéndose sano. Y la fragilidad física de los tejidos ni siquiera es el único factor de peligro en esta ecuación. También debemos hablar de tu resiliencia metabólica. Cuando somos jóvenes, nuestros riñones y nuestro hígado procesan los químicos, como los fuertes sedantes o la anestesia, a una velocidad increíble. Limpian el sistema rápidamente, pero pasados los 60 años, ese motor interno trabaja a otro ritmo. Una dosis estándar de anestesia que dormiría a un joven por 20 minutos y lo dejaría fresco como una lechuga, puede provocar en un adulto mayor una caída en picada de la presión arterial. Puede dejarlo aturdido, desorientado o incluso desencadenar problemas cardíacos ocultos durante días enteros. Esta es la gran revelación que quiero que graben en su mente el día de hoy. El riesgo de cualquier intervención médica, por pequeña que sea, se multiplica de forma exponencial con cada vela que añadimos a nuestro pastel de cumpleaños. No porque estés enfermo o seas débil, sino porque tu biología ha cambiado sus prioridades. Tu cuerpo, a esta hermosa edad, busca el equilibrio, la estabilidad y la paz, no invasiones bruscas que alteren su delicada armonía interna. Y es exactamente esta falta de comprensión por parte del sistema, esta obstinación ciega en tratar a un paciente de 80 años como si tuviera 50, lo que nos lleva directamente a nuestra primera prueba de la lista, el supuesto estándar de oro de la gastroenterología. Una herramienta brillante que, si se usa en la persona equivocada y en el momento equivocado, puede convertirse en tu peor pesadilla. Hablemos de la colonoscopia tradicional. Llegamos así a la primera prueba de nuestra lista, y sin duda, la más famosa, la más defendida y la más recetada de todas, la colonoscopia tradicional. Y quiero ser absolutamente claro y justo desde el primer segundo. La colonoscopia es una herramienta médica fenomenal.
es el estándar de oro absoluto para la detección del cáncer de colon en la población general. Ha salvado incontables vidas porque tiene una ventaja única. Permite no solo mirar dentro del cuerpo, sino que si encontramos un pequeño pólipo, podemos extirparlo en ese mismo instante antes de que se convierta en un monstruo. Entonces, si es tan maravillosa, ¿por qué la coloco en el número 1 de la lista de pruebas que me cuestionaría seriamente o rechazaría rotundamente pasados los 75 u 80 años, si no tengo un solo síntoma? La respuesta, mis amigos, no está en la herramienta en sí, sino en cómo cambia la ecuación de riesgo y beneficio con el paso de los años. Lo que a los 50 años es una decisión lógica y prudente, a los 80 se convierte en una ruleta rusa médica. Hablemos primero del paso previo, el calvario que nadie menciona en los folletos informativos, la preparación. Cualquiera que haya pasado por una colonoscopia sabe que el día anterior es una auténtica pesadilla. Tienes que beber litros y litros de una solución laxante agresiva para limpiar el intestino por completo. Para un adulto joven, esto es solo una tarde muy incómoda de viajes al baño. Pero para un adulto mayor, esta limpieza infernal puede ser mortal. El riesgo de una deshidratación aguda es altísimo. Esta pérdida masiva y repentina de líquidos y electrolitos vitales, como el potasio o el sodio, puede provocar arritmias cardíacas severas o un estado de confusión mental profundo. He visto pacientes mayores que, debilitados y desorientados en medio de la noche por la urgencia de ir al baño, sufren caídas terribles, terminando con una fractura de cadera. Empezamos con la noble idea de prevenir un cáncer hipotético en el futuro y acabamos provocando una emergencia traumática y real en el presente, pero el verdadero peligro acecha en la sala de procedimientos. Como vimos antes, tu colon ya no es esa manguera flexible. Ahora imagina introducir ese endoscopio y bombear aire. El riesgo de perforar ese intestino envejecido, aunque las estadísticas digan que es del 0.1 al 0.3%, en la práctica clínica con pacientes de edad avanzada, se vuelve una sombra aterradora. Y luego está la sedación. Como tu cuerpo ya no procesa los fármacos igual, el riesgo de que tu presión arterial se desplome o de que sufras un evento cardiovascular en plena camilla es una amenaza latente. Quiero contarles una historia que todavía me duele recordar. El caso de Don Roberto, 82 años. Un hombre brillante, con una mente afiladísima, que su mayor pasión era jugar al ajedrez todas las tardes en el parque con sus amigos. Su corazón estaba perfectamente controlado. Su médico de cabecera le insistió, casi le exigió, que debía hacerse su colonoscopia de rutina porque ya tocaba en el calendario. Don Roberto aceptó. La preparación lo dejó exhausto. Llegó a la clínica pálido y deshidratado. Durante el procedimiento, todo parecía ir bien. Le quitaron un pólipo minúsculo y completamente benigno. Pero en la sala de recuperación, su presión arterial cayó en picada debido a la sedación combinada con la deshidratación previa. Su corazón no aguantó el esfuerzo. Don Roberto terminó ingresado en la unidad de cuidados intensivos durante 4 angustiosos días. Logró sobrevivir, sí, pero salió del hospital frágil, dependiente, usando andadera y con un deterioro cognitivo del que nunca se recuperó del todo. Ya no volvió al parque a jugar ajedrez. Su chispa se apagó. Y todo este sufrimiento, toda esta destrucción de su calidad de vida, ¿para qué? Para quitarle un pólipo inofensivo. Don Roberto se enfrentó a un riesgo mortal por un hallazgo irrelevante, y aquí es donde entra la lógica clínica más aplastante, la lógica del tiempo. El objetivo de una colonoscopia de rutina es prevenir la muerte por cáncer de colon. Pero la ciencia nos dice que desde que se forma un pequeño pólipo hasta que se convierte en un cáncer invasivo que amenaza tu vida, suelen pasar entre 10 y 15 años. Piensen en esto por un segundo. Si un paciente tiene 81 años y por su desgaste natural o por otras condiciones de salud como diabetes o problemas cardíacos, su esperanza de vida real es quizás de 5 a 7 años.
¿Qué sentido tiene someterlo al tormento y a los riesgos inmediatos de una colonoscopia para buscar un pólipo que tardaría 15 años en hacerle daño? El beneficio real es absolutamente nulo, cero. Estamos sacrificando su bienestar y su seguridad de hoy por un mañana que, estadísticamente, ese cáncer no iba a llegar a ver. Por eso, la medicina inteligente y compasiva dicta que después de cierta edad debemos parar. Pero claro, la tecnología siempre promete soluciones mágicas. Si el tubo es peligroso, ¿por qué no usar una computadora? Eso es lo que muchos piensan, y eso nos lleva directamente a nuestra segunda prueba, una trampa tecnológica disfrazada de avance médico. Como les decía al final de la sección anterior, cuando los pacientes se enteran de los riesgos del tubo tradicional, la industria médica suele ofrecerles lo que a primera vista parece un milagro moderno. Así llegamos a la prueba número 2 de nuestra lista, la colonoscopia virtual, o como se le llama clínicamente, la colonografía por tomografía computarizada. Suena a película del futuro, ¿verdad? Te prometen un viaje en tercera dimensión por tu intestino, sin anestesia, sin tubos largos recorriendo tu cuerpo, todo en 15 minutos mientras te deslizas dentro de una máquina de alta tecnología. Suena como la solución perfecta, un triunfo absoluto de la ciencia sobre la incomodidad. Pero aquí es donde, como médico con años de experiencia en la trinchera, levanto la bandera roja más grande que tengo. Esta prueba es, en mi humilde opinión, el ejemplo perfecto del clásico demasiado bueno para ser verdad. Es un caballo de Troya médico, diseñado para darte una falsa sensación de alivio, mientras introduce nuevos peligros y ansiedades directamente a tu vida. Para empezar, permítanme destruir el gran mito de que es una prueba verdaderamente no invasiva. Para que esa maravillosa computadora pueda tomar una buena foto del interior de tu colon, ¿adivinen qué? Sí, tienes que pasar exactamente por la misma preparación infernal de laxantes que ya discutimos. El mismo tormento, el mismo riesgo de deshidratación aguda y desmayos nocturnos. Y no solo eso, una vez que estás en la mesa del escáner, para que el intestino se infle y la imagen no salga arrugada, el técnico debe introducir una pequeña sonda por tu recto para bombear gas a presión. Sigue siendo muy incómodo y, aunque es menor, sigue existiendo ese temido riesgo de perforar un colon frágil. Pero el verdadero jinete del apocalipsis en esta prueba es la radiación. Un escáner de tomografía computarizada no es una simple radiografía de pecho. Son cientos de radiografías disparadas en cuestión de segundos. La dosis de radiación que absorbe tu cuerpo es masiva, y la ciencia es clara. El daño por radiación es acumulativo a lo largo de tu vida. Sabiendo que las células de un adulto mayor reparan su ADN de forma mucho más lenta, someterte a este bombardeo radiactivo pesado simplemente por rutina, por si acaso, es una decisión clínica sumamente cuestionable. Sin embargo, el problema más frustrante de la colonoscopia virtual, el que literalmente le roba el sueño a mis pacientes y los sumerge en una depresión absoluta, es lo que llamamos el infierno de los hallazgos incidentales. Verán, estas máquinas modernas son demasiado buenas, tienen tanta resolución que ven absolutamente todo. Y cuando el rayo atraviesa tu abdomen, no solo ilumina el colon, ilumina tu hígado, tus riñones, tu páncreas. A los 70 u 80 años, tu cuerpo cuenta la historia de tu vida. Por supuesto que la máquina va a encontrar cosas. Va a encontrar pequeños quistecitos, nodulitos, manchitas calcificadas. Yo los llamo canas internas o pecas del hígado. Son marcas inofensivas de la edad, cicatrices de batallas antiguas que tu sistema inmunológico ganó hace décadas. Pero la máquina no sabe de edades ni de contextos. El radiólogo está obligado legalmente a escribir en el reporte. Se observa pequeña imagen dudosa en el riñón izquierdo. Se sugiere correlacionar con otra prueba. Y ahí, mis amigos, estalla la bomba. Ahí comienza el efecto avalancha que les expliqué al principio. Ese reporte aterriza en las manos de tu médico. Tú
que fuiste alegremente por un chequeo preventivo de colon. Ahora recibes una llamada donde te dicen que hay una mancha en el riñón. El pánico te invade. Te mandan a hacer un ultrasonido de urgencia, luego una costosa resonancia magnética. Vives semanas de agonía pura, sin dormir, perdiendo el apetito, despidiéndote mentalmente de tu familia. Tu presión arterial sube por las nubes a causa del estrés. Para que al final de un mes de tortura, el especialista te diga: quédese tranquilo, no era nada, era un quiste benigno de nacimiento. Te devolvieron la vida, sí, pero el daño emocional ya está hecho. Y para coronar todo esto, la ironía más cruel de la colonoscopia virtual es su defecto funcional más grande. Es una prueba que solo puede mirar, pero no puede tocar. Si la máquina virtual efectivamente ve una pequeña sombra en tu colon que parece un pólipo, el protocolo dicta que debes programar de inmediato una colonoscopia tradicional para ir a sacarlo o tomar una biopsia. ¿Se dan cuenta de la trampa? Si la prueba sale mal, terminas haciendo las dos pruebas. Pasaste por 2 preparaciones infernales de laxantes, recibiste una dosis masiva de radiación, tu corazón soportó niveles tóxicos de estrés, y al final, terminaste en la misma camilla, con el mismo tubo que querías evitar desde el principio. Es el doble de riesgo para llegar al mismo destino. Por eso, si no hay síntomas graves que la justifiquen, yo descarto esta opción. Pero esperen, porque la industria tecnológica no se rindió ahí. Inventaron algo que parece sacado de una novela de espías, algo tan pequeño como una pastilla. Y eso nos lleva a nuestra tercera prueba, una que esconde un peligro de atasco aterrador. Pero antes de revelar cuál es, quiero hacer una pausa de unos segundos para algo muy importante. Si estás viendo este video y has llegado hasta aquí, significa que eres una persona que no se conforma con respuestas a medias. Eres alguien que busca entender su cuerpo y tomar decisiones médicas informadas. Y eso, honestamente, me llena de orgullo como médico. Si sientes que esta información te está abriendo los ojos y te está dando herramientas reales para protegerte a ti o a tus padres de procedimientos innecesarios, te voy a pedir un favor inmenso. No te pido dinero, solo un segundo de tu tiempo. Dale un me gusta a este video y compártelo. Al hacerlo, estás educando al algoritmo de YouTube para que deje de mostrar videos que solo causan pánico y comience a recomendar información médica honesta, cruda y que salva la calidad de vida de las personas. Únete a esta comunidad suscribiéndote al canal. Seamos un escudo protector para nuestros seres queridos mayores. ¿Lo hiciste? Gracias infinitas. Ahora, volvamos a nuestra lista, porque la prueba número 3 parece sacada del año 3000, pero esconde un riesgo verdaderamente medieval. Pan 6. Continuamos con la tercera prueba de nuestra lista, y esta es fascinante porque, a primera vista, parece la solución perfecta enviada directamente desde el futuro. Hablo de la cápsula endoscópica. Seguramente han escuchado de ella en algún noticiero. Es un dispositivo del tamaño de una píldora vitamínica grande, pero en su interior alberga una cámara en miniatura, luces LED y un transmisor. Te tomas la pastilla con un vaso de agua y mientras viaja por tu sistema digestivo, toma decenas de miles de fotografías en alta resolución de tus adentros. Suena como magia pura, ¿verdad? Es una tecnología brillante, especialmente diseñada para explorar el intestino delgado, una zona oscura y de muy difícil acceso para los endoscopios tradicionales. Pero usar esta maravilla tecnológica como una prueba de rutina o para investigar síntomas vagos en un paciente mayor de 70 años es algo que literalmente me pone los pelos de punta. ¿La razón? Un peligro físico aterrador que nadie menciona hasta que el desastre ya está hecho. El riesgo de atasco. Piensen en esto con lógica mecánica básica. Esta pequeña cápsula espacial es asombrosa, pero tiene un defecto de diseño monumental. No tiene motor, no tiene volante, ni frenos, ni marcha atrás.
Depende única y exclusivamente de los movimientos naturales, de las contracciones de tu propio intestino para avanzar. En el cuerpo vigoroso de un joven de 30 años, el tránsito intestinal es rápido, y la cápsula suele salir por el inodoro al día siguiente, sin mayor drama ni esfuerzo. Pero en el cuerpo de un adulto mayor, el terreno de juego es radicalmente distinto. Primero, el tránsito digestivo es naturalmente más perezoso y lento. Pero el verdadero terror, el monstruo escondido en la oscuridad, son las llamadas estenosis. A lo largo de 60, 70 u 80 años de vida, tu intestino ha librado batallas de las que probablemente ni te acuerdas. Quizás tuviste una diverticulitis leve hace 15 años, o una pequeña cirugía abdominal. O simplemente, como millones de personas mayores, tomaste analgésicos y antiinflamatorios como el ibuprofeno durante mucho tiempo para soportar el dolor de las rodillas. Todas esas inflamaciones pasadas dejan cicatrices internas, y esas cicatrices actúan como anillos rígidos que estrechan el paso del intestino de forma imperceptible. Imagina ir conduciendo por una gran autopista de 4 carriles, que, de repente y sin previo aviso, se convierte en un túnel tan angosto que tu auto apenas cabe. ¿Qué pasa cuando nuestra píldora viajera, que está hecha de un plástico rígido y no se puede comprimir, llega a uno de estos puntos estrechos y no logra pasar? Se convierte en un corcho, se queda atascada, y de un momento a otro, un paciente que solo se estaba haciendo un examen preventivo inofensivo desarrolla una obstrucción intestinal aguda, una emergencia médica de proporciones gigantescas. Déjenme contarles la dolorosa historia de doña Carmen, de 79 años. Una abuela dulce, de esas que hornean galletas y cocinan los domingos para toda la familia extendida. En unos análisis de sangre completamente rutinarios, su doctor notó una anemia leve, algo extremadamente común a esa edad, que en el 90% de los casos se debe a una simple falta de hierro por la dieta o a que el cuerpo absorbe menos nutrientes. Pero su médico, cautivado por el protocolo de descartar todo, quiso investigar a fondo y le ordenó tragar la famosa cápsula endoscópica solo para estar 100% seguros. Al tercer día de haberla tragado, doña Carmen empezó a vomitar bilis. Tenía un dolor abdominal insoportable, un dolor agudo que la hacía retorcerse de agonía en la cama, sudando frío. La llevaron de urgencias, le hicimos una simple radiografía en urgencias, y ahí estaba la tragedia iluminada en el monitor. La cápsula brillaba en medio de su abdomen, bloqueando completamente el paso de su intestino delgado. Doña Carmen tenía una pequeña estenosis de la que nunca había sabido, porque el intestino lograba pasar la comida líquida sin problemas. Pero esa pequeña cámara plástica fue su perdición. Tuvimos que meter a doña Carmen al quirófano esa misma madrugada. Tuvimos que abrir su abdomen bajo anestesia general, cortar quirúrgicamente un pedazo de su intestino y extraer la dichosa camarita llena de fotos con nuestras propias manos. Una cirugía mayor, una agresión física brutal para el cuerpo de una mujer de casi 80 años. Doña Carmen estuvo 3 semanas en el hospital recuperándose de infecciones secundarias. Perdió una cantidad crítica de masa muscular que le quitó la fuerza para caminar por sí sola y se deprimió profundamente. Y al final, ¿saben qué descubrimos sobre la causa de su anemia después de analizar todo? Absolutamente nada grave. No había cáncer oculto, no había úlceras sangrantes peligrosas. Solo necesitaba un simple suplemento de hierro en gotas y ajustar un poco su alimentación. La cápsula endoscópica es una herramienta vital para un gastroenterólogo especialista que busca un sangrado activo, oscuro y misterioso que pone en riesgo la vida en ese instante. Pero recetarla como una prueba de rutina para ver qué encontramos en un paciente anciano sin síntomas severos, sabiendo que una de las posibles complicaciones es terminar con el abdomen abierto en una plancha fría de operaciones, es jugar a la ruleta rusa con la calidad de vida de esa persona.
Y si creen que arriesgarse a que una pastilla quede atrapada en las entrañas es algo terrible, prepárense para escuchar sobre la prueba número 4, porque esta no pertenece a la tecnología del futuro, sino que es un auténtico dinosaurio médico, una reliquia del pasado que, de manera incomprensible, en pleno siglo XXI, algunas clínicas y hospitales siguen recetando. Una prueba tan arcaica que puede dejar tu colon convertido literalmente en piedra. Llegamos así a la cuarta prueba de nuestra lista, y tengo que confesarles que cada vez que veo esta orden médica en el expediente de un paciente mayor, siento una mezcla de sorpresa y verdadera indignación. Estamos hablando de un auténtico dinosaurio de la radiología médica, una reliquia del pasado que, por razones que escapan a la lógica científica moderna, todavía sobrevive en algunos hospitales e instituciones. Me refiero al tránsito intestinal con bario, también conocido en el argot clínico como el enema opaco. El procedimiento en sí mismo es tan invasivo, arcaico y degradante como suena. Consiste básicamente en introducir una sonda por el recto del paciente y bombear hacia el interior de su colon un líquido espeso, pesado y blanquecino llamado bario. Luego, mientras el paciente adulto mayor lucha desesperadamente contra la necesidad natural de expulsarlo, aguantando cólicos severos y una presión antinatural, lo hacen rodar por una camilla dura en diferentes posiciones extrañas para tomarle una serie de radiografías. Créanme, es una experiencia física y psicológicamente agotadora, humillante y dolorosa. Pero la incomodidad es apenas el menor de los problemas. El peligro real, la trampa que acecha a los adultos mayores con esta prueba, es la naturaleza química y física de ese líquido. El bario es, a nivel práctico, muy similar a la tiza líquida o a un yeso de secado lento. En un paciente joven con un intestino muy activo, el cuerpo suele expulsarlo después de un par de días de ir al baño. Pero, ¿recuerdan lo que hablamos hace unos minutos sobre el tránsito intestinal perezoso y lento de los adultos mayores? Si ese paciente de 75 u 80 años no logra eliminar absolutamente todo el bario de su sistema en las horas siguientes, ese líquido espeso comienza a perder agua, se deshidrata rápidamente dentro del colon y se solidifica. Se convierte, literalmente, en un bloque de cemento. A esto en medicina lo llamamos impactación fecal por bario, y es una de las complicaciones más horribles y dolorosas que un médico de urgencias tiene que tratar. He visto a personas mayores sufrir dolores insoportables durante semanas, llegando a la sala de emergencias llorando, porque tienen el intestino bloqueado por una roca blanca que nosotros mismos les metimos por protocolo. Solucionar esto a menudo requiere intervenciones de extracción manual sumamente dolorosas, lavados fuertes o, en el peor de los escenarios, una cirugía abdominal de emergencia para evitar que el colon estalle por la presión acumulada. Y para colmo de males, si ponemos todo este sufrimiento en una balanza frente a los supuestos beneficios médicos, la prueba reprueba miserablemente. La calidad de imagen que nos ofrece un enema de bario es pésima en comparación con cualquier tecnología actual. Es tan imprecisa y borrosa que fácilmente pasa por alto pólipos pequeños o lesiones planas que sí podrían ser el inicio de un problema serio. Hacer un diagnóstico de prevención de cáncer de colon hoy en día usando bario es como intentar reparar el motor computarizado de un automóvil último modelo utilizando únicamente un estetoscopio de hace 50 años. Además, no olvidemos que este examen requiere someter al frágil cuerpo del paciente a múltiples disparos de radiación X. Resumiendo, es imprecisa, es tóxica por la radiación, es profundamente dolorosa y conlleva un riesgo altísimo de crear una obstrucción de cemento en tus entrañas. Por lo tanto, si alguna vez a ti, a tus padres o a tus abuelos les sugieren hacerse un enema de bario como chequeo de rutina, mi consejo clínico profesional y contundente es este. Digan que no rotundamente. Exijan una segunda opinión inmediata y pregunten al doctor, mirándolo a los ojos,
¿Por qué no están utilizando alternativas modernas y verdaderamente seguras? No tienen por qué someterse a torturas que pertenecen al siglo pasado. Y hablando de opciones que parecen modernas, pero esconden una trampa mortal, prepárense, porque la quinta y última prueba de nuestra lista es quizás la más traicionera de todas. Es la prueba de las verdades a medias. El examen que te abraza te dice que estás completamente a salvo y te manda a casa feliz, mientras un peligro real e invisible crece en silencio justo a tus espaldas. Llegamos finalmente a la quinta prueba de nuestra lista y debo confesarles que esta es la que considero más sutil, traicionera y psicológicamente peligrosa de todas. No porque te vaya a perforar el intestino de inmediato, sino porque te miente en la cara. Te envuelve en un manto de falsa seguridad, mientras deja la puerta trasera completamente abierta para que entre el enemigo. Estoy hablando de la sigmoidoscopia flexible. Para entender la trampa, primero hay que entender por qué a tantos pacientes, e incluso a muchos de mis colegas médicos, les encanta esta opción y la sugieren tanto. La sigmoidoscopia flexible se vende habitualmente como la versión amable, como la mini colonoscopia. Básicamente, utiliza un endoscopio mucho más corto que solo tiene la capacidad mecánica de examinar la última porción de tu intestino grueso, es decir, el lado izquierdo y el recto. Como el trayecto que recorre es corto, el procedimiento es rapidísimo. Casi nunca requiere esa sedación profunda y peligrosa de la que hablamos antes, y la preparación previa con laxantes suele ser mucho menos agresiva para el cuerpo. Suena como el compromiso perfecto, ¿verdad? El equilibrio ideal entre prevención clínica y comodidad para el paciente. Pues aquí está la trágica realidad que desmonta ese mito. Quiero que imaginen por un momento que viven en una casa inmensa y hermosa, y deciden contratar a un inspector de seguridad del más alto nivel para asegurarse de que no haya ninguna amenaza. El inspector llega, revisa meticulosamente la puerta principal, inspecciona la sala de estar y echa un vistazo al sótano. Luego se voltea hacia ti con gran seguridad, te entrega un certificado oficial y te dice: todo está en perfectas condiciones, puede dormir tranquilo. Tú le crees, te relajas, cancelas las alarmas y bajas la guardia por completo. Pero lo que ese inspector nunca te dijo es que no revisó las ventanas traseras, no subió al segundo piso y ni siquiera miró dentro del ático. Exactamente el lugar oscuro donde un intruso ya está escondido esperando el momento de atacar. Esa es la realidad exacta de la sigmoidoscopia flexible. Te entrega un informe médico con letras grandes y tranquilizadoras que dice: todo normal. Tú regresas a casa sintiéndote invencible, convencido de que estás libre de cualquier riesgo de cáncer intestinal por los próximos 10 años. Pero ese todo normal es una media verdad mortal, porque solo aplica a una mitad del mapa. La ciencia médica moderna ha descubierto un fenómeno clínico aterrador en los adultos mayores que llamamos migración proximal. Esto significa, en palabras sencillas, que con la edad, los pólipos peligrosos y los tumores malignos están dejando de aparecer en el lado izquierdo del colon y están naciendo y creciendo cada vez más en el lado derecho, es decir, en la parte profunda del intestino ascendente, un territorio oscuro, lejano e inexplorado al que ese tubo corto de la sigmoidoscopia simplemente jamás podrá llegar. He conocido historias desgarradoras de pacientes que fueron sumamente diligentes con su salud. Se hacían su sigmoidoscopia de chequeo cada 5 años religiosamente. Todas y cada una de ellas salían perfectas. Se sentían protegidos por la ciencia. Pero de repente, a los 70 y tantos años, empezaron a sentir un cansancio extremo, a palidecer y a perder peso de la nada sin ninguna explicación. Cuando finalmente se les hizo un examen completo y profundo, la tragedia salió a la luz. Tenían un cáncer avanzado, masivo y letal en el lado derecho del colon. La prueba corta les había regalado una década entera de resultados falsamente negativos. Los adormeció con una seguridad ficticia, impidiendo que buscaran otras alternativas para examinar su colon por completo.
En la medicina moderna, las medias verdades son infinitamente peores que la propia ignorancia. Confiar la vida y el futuro de un paciente mayor a un examen que hace el trabajo a medias, sabiendo perfectamente que el peligro estadístico se esconde justo en el punto ciego del aparato, es un riesgo ético y clínico inaceptable. ¿Por qué conformarnos con mirar a través del cerrojo de la puerta, cuando la tecnología actual nos permite encender las luces de toda la casa sin siquiera entrar en ella? Y eso nos lleva de forma inevitable a la pregunta del millón, la que seguro te estás haciendo ahora mismo. Si todas estas pruebas, desde la colonoscopia hasta el enema de bario, conllevan tantos riesgos mortales, trampas y efectos secundarios para los adultos mayores, entonces, ¿qué nos queda? Estamos condenados a no hacer absolutamente nada. Debemos sentarnos en casa, cruzar los brazos y esperar a que la enfermedad aparezca para poder actuar. La respuesta, mis amigos, es un rotundo no. Existe un escudo protector perfecto, no invasivo, altamente efectivo y sumamente elegante. Y de esa solución definitiva es de lo que vamos a hablar a continuación. Llegamos al punto de inflexión de esta conversación. Después de revelar los oscuros secretos y los peligros ocultos de estas 5 pruebas, es completamente natural que sientas un poco de temor o confusión. Quizás te estés preguntando ahora mismo, Dr. Castillo, si no debo hacerme la colonoscopia de rutina porque mi cuerpo ya no la tolera igual, ni la virtual por la radiación, ni tragarme la cámara, ni permitir el enema de bario, y la sigmoidoscopia es una trampa engañosa. Entonces, ¿qué demonios hago? ¿Simplemente me cruzo de brazos, me ciego ante la realidad y rezo para no enfermarme nunca? Absolutamente no. La medicina inteligente, la verdadera prevención, jamás se trata de no hacer nada. Se trata de hacer lo correcto, en el momento preciso y, sobre todo a esta edad, con el menor riesgo físico y psicológico posible. Y para lograr exactamente eso, la ciencia moderna nos ha entregado un escudo protector brillante, seguro y que puedes utilizar desde la comodidad y privacidad de tu propio baño. Estoy hablando de las pruebas no invasivas de heces, específicamente la prueba inmunoquímica fecal, conocida mundialmente como la prueba FIT, y la prueba de ADN en heces. Quiero que borres por un instante de tu mente esa terrible imagen de camas de hospital frías, batas abiertas por detrás, tubos largos, máquinas gigantescas y galones de laxantes con sabor a plástico que te provocan náuseas. Estas pruebas modernas que te presento hoy representan el triunfo absoluto de la biología molecular sobre la fuerza bruta. ¿Cómo funciona esta maravilla? Es tan simple, tan elegante, que a muchos pacientes les cuesta creer que sea tan efectiva. Vas al baño de tu propia casa, tomas una pequeñísima muestra de tus heces con un kit especializado que te da tu médico, la pones en un tubo sellado y la envías al laboratorio. Eso es todo. Fin de la historia. 0 dolor, 0 riesgo de perforar tu intestino, 0 exposición a la radiación, 0 anestesia de la que despertar confundido y 0 estrés tóxico para tu corazón envejecido. Lo que hace la magia ocurre dentro del laboratorio. Allí, equipos de alta tecnología buscan microscópicas gotas de sangre oculta que el ojo humano jamás podría detectar a simple vista, o rastrean pequeños fragmentos de ADN mutado que los pólipos peligrosos o los tumores incipientes arrojan naturalmente al intestino a medida que van creciendo. Esta es la definición exacta de la prevención inteligente. Piénsalo con esta lógica. Si la prueba de heces sale negativa, maravillosamente negativa, puedes respirar con un alivio profundo y real. Has comprobado la salud de la totalidad de tu colon de principio a fin, sin haber puesto en riesgo tu vida ni tu independencia ni un solo segundo. Simplemente anotas en tu calendario repetir la prueba al año siguiente o cada 3 años, según lo que indique tu médico, y sigues disfrutando de tu jardín y de tus nietos. Pero, ¿y si la prueba sale positiva?
¿Qué pasa si el laboratorio efectivamente encuentra esa sangre oculta o ese ADN anormal? Aquí es donde la estrategia clínica cambia por completo y la medicina brilla con todo su esplendor. Si tienes un resultado positivo comprobado, entonces y solo entonces está absolutamente justificado, lógica y médicamente, asumir los riesgos de una colonoscopia tradicional. ¿Logras ver la diferencia fundamental en este enfoque? Ya no estás entrando a un quirófano a ciegas, por un simple si acaso o por cumplir un protocolo de calendario, a ver qué logran pescar los doctores. Ahora tienes un mapa del tesoro. Tienes una razón de peso, una evidencia biológica irrefutable de que hay algo ahí adentro que necesita ser revisado de inmediato y extirpado. Al usar primero la prueba FIT o la de ADN como tu escudo frontal, reservamos el procedimiento invasivo, incómodo y peligroso, única y exclusivamente para aquellos pacientes que verdaderamente lo necesitan para salvar su vida. Es pasar de una medicina defensiva basada en el miedo y la estadística masiva a una medicina de precisión basada en la evidencia de tu propio cuerpo. Con esta estrategia, has protegido tu organismo de daños innecesarios, has mantenido tu dignidad intacta y has tomado el control absoluto del proceso. Sin embargo, tener todo este conocimiento en tu cabeza no es suficiente si no sabes cómo utilizarlo cuando estás sentado en la silla de paciente frente a tu médico, sintiendo la presión de la bata blanca. Y por eso, en nuestra 10ª y última parte, te voy a armar hasta los dientes. Te voy a enseñar las preguntas exactas, palabra por palabra, que debes hacerle a tu doctor para que te respete, te escuche y nunca más te imponga un examen que tu cuerpo no necesita. Llegamos a la recta final, y esta es quizás la parte más importante de toda nuestra charla, porque de nada sirve que hayas visto este video de principio a fin, que entiendas los riesgos ocultos y que conozcas las alternativas modernas, si cuando cruzas la puerta del consultorio médico te quedas callado, bajas la cabeza y dejas que el miedo o el peso de la bata blanca tomen las decisiones por ti. Quiero darte un poder inmenso el día de hoy, el poder de la palabra, de la autoridad sobre tu propio destino médico. La próxima vez que un doctor te mire por encima de sus lentes, lea tu expediente y te diga que necesitas una colonoscopia de rutina o cualquiera de estas pruebas invasivas simplemente por tu edad o por cumplir un protocolo del hospital, quiero que respires profundo, lo mires fijamente a los ojos y le hagas estas 3 preguntas clave. Grábalas en tu mente, anótalas en un papel si es necesario. Son tus armas, tu escudo de protección dentro del consultorio. Pregunta número 1. Doctor, considerando mi edad exacta, mis condiciones previas y mi esperanza de vida actual, ¿cuál es el beneficio real y tangible de hacer esta prueba hoy y cómo se compara directamente con los riesgos inmediatos de una perforación, un ataque cardíaco por la anestesia o el estrés de los hallazgos incidentales? Si el médico titubea, se molesta o te responde con vaguedades estadísticas generales en lugar de enfocarse en ti como un individuo único, enciende tus alarmas. Pregunta número 2. ¿Existen alternativas completamente no invasivas para mi caso, como la prueba inmunoquímica fecal FIT o la prueba de ADN en heces? ¿Y por qué exactamente no estamos empezando por ahí? Esta pregunta es crucial porque obliga al sistema a justificar por qué quieren usar la fuerza bruta quirúrgica antes de intentar la vía pacífica y segura. Y la pregunta número 3, que a menudo es la más reveladora y poderosa de todas. Doctor, ¿qué pasa si decidimos simplemente observar, prestar atención a mis síntomas reales día a día y no hacer esta prueba invasiva hoy? Te sorprenderá profundamente saber cuántas veces, cuando los médicos nos vemos acorralados por la lógica clínica, la respuesta honesta es: no pasa absolutamente nada, podemos vigilar. Recuerden esto siempre, mis queridos amigos. La atención médica jamás debe ser una dictadura. Tiene que ser una sociedad, un acuerdo mutuo. Ustedes son los dueños absolutos de sus cuerpos. Después de los 60 años, la verdadera medicina preventiva no consiste en someterse a más radiación,
tragar más tubos, consumir más químicos y vivir con un estrés tóxico. La verdadera prevención está en lo que pones en tu plato todos los días, en mantenerte activo caminando por el parque, en hidratarte correctamente, en reírte a carcajadas con tu familia, en dormir bien y, sobre todo, en proteger ferozmente tu paz mental. La calidad de vida es el trofeo más sagrado y valioso que tenemos en esta etapa. No permitan jamás que un protocolo médico frío, desactualizado o temeroso de demandas se los arrebate buscando fantasmas y problemas que no existen. Antes de que terminemos esta transmisión, quiero pedirles algo muy especial y personal. El conocimiento solo se vuelve verdaderamente invencible cuando se comparte con los demás. Por favor, vayan a la sección de comentarios en este momento y cuéntenme su historia. ¿Alguna vez se han sentido presionados o arrinconados por un médico para hacerse un examen que en el fondo no querían? ¿Han sufrido ustedes, sus padres o sus abuelos las terribles consecuencias de una prueba de rutina que salió mal? Su experiencia, escrita ahí abajo, puede ser la señal de alerta, el salvavidas exacto que otra persona necesita leer el día de hoy para librarse de una pesadilla clínica. Leeré sus comentarios porque cada una de sus historias importa y nos ayuda a todos a despertar. Soy el Dr. Alejandro Castillo. Ha sido un honor inmenso compartir esta charla de pasillo, cruda y honesta con ustedes. Cuiden su salud con inteligencia. Defiendan su calidad de vida con todo el criterio del mundo y, sobre todo, nunca pierdan la valentía de cuestionar el porqué de las cosas. Nos vemos en el próximo video.